Listo. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Hola, ¿pueden ver las diapositivas? Ay, estos cosas. Sí, estamos esperando. Sí, Listo. doctora. Bueno, muy buenas noches. Como Corina me presentó, mi nombre es Daniela Sarmiento. Soy médica egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia y actualmente médica en la IPS María Cano. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama riesgo cardiovascular. Bueno, entonces vamos a iniciar con una definición de este término para que tengamos claro los demás temas que vamos a abarcar. El riesgo cardiovascular son todas esas condiciones o características que una persona, que una persona tiene para que se desarrolle alguna enfermedad cardiovascular. Estas condiciones se deben presentar en un periodo determinado de tiempo. Esto depende fundamentalmente del número de factores de riesgo que vayamos a tener. Pero resulta que los factores de riesgo cardiovascular nos pueden desencadenar diferentes tipos de enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos que nos afectan al corazón y a los vasos sanguíneos principalmente. Todo lo que incluya afección como tal del sistema circulatorio. Entonces, ejemplos de enfermedades cardiovasculares tenemos, por ejemplo, la enfermedad coronaria, que son los infartos, enfermedad cerebrovascular, que es el conocido accidente cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica, que es muy conocida por las insuficiencias venosas o insuficiencias arteriales, que se ven principalmente en los miembros inferiores, en las piernas. La insuficiencia cardíaca, que es como tal la falla del corazón, y las arritmias, que son partes del ritmo cardíaco, no van en una condición adecuada. Listo. Actualmente a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud cataloga las enfermedades cardiovasculares. Son la principal causa de muerte en el mundo y en la región de las Américas. Aquí tenemos una estadística y es que en el año 2017 se causaron aproximadamente 17.8 millones de muertes en todo el mundo. Entonces miren estas cifras tan altas para enfermedades que se pueden prevenir si las personas adecuadamente siguen las instrucciones médicas. Bueno, y ya a nivel de Colombia, para el año 2018 se reportaron 100 muertes por cada 100.000 habitantes y 1 de cada 10 colombianos sufre de la enfermedad llamada diabetes, que muchos le dicen azúcar en la sangre, azúcar elevado, es la diabetes. A nivel de la diabetes existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Muchas de las diabetes tienen factores genéticos. La diabetes tipo 1 da principalmente en personas jóvenes y la tipo 2 se ve más que todo en pacientes ya de edad más avanzada. 4 de cada 10 adultos sufren de hipertensión arterial. Sin embargo, es una enfermedad que la mayoría de veces es asintomática y el 60% de las personas pueden ser hipertensos y no se dan cuenta. Por eso es importante los chequeos cada año en la parte de las EPS o de salud, como ustedes quieran acceder, a hacerse chequeos generales de signos vitales y exámenes acorde a la edad. Y 12 de cada 100 colombianos sufrieron un accidente cerebrovascular. Toda esta información se saca del Ministerio de Salud, un boletín que ellos sacan cada año. Entonces miren tanta cantidad de enfermedades que realmente con hábitos de vida saludables se pueden prevenir. Bueno, como les hablaba anteriormente, existen unos factores de riesgo. Estos factores de riesgo, hay unos factores que son no modificables y otros que se pueden modificar. Referente a los factores no modificables, estamos hablando del sexo, la raza, la edad y los antecedentes familiares. Referente, por ejemplo, a la raza, en las personas de raza negra hay mayor índice de hipertensión arterial. ¿Listo? Y referente a los factores modificables, aquí hablamos de hipertensión arterial, dislipidemias que son alteración en el colesterol, triglicéridos,
sobrepeso y obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, el abuso de alcohol y la ansiedad y el estrés. Todos estos factores tienen una parte en la que se puede trabajar y se pueden modificar o mejorar. Entonces, ¿cómo medimos el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular se tiene en cuenta para poder calcularle primero la edad del paciente, segundo el género, tercero se toma la presión arterial y acorde al rango se clasifica. También tenemos si la persona consume tabaco o no consume tabaco, si hay presencia o ausencia de diabetes. Como tal, la diabetes no es una enfermedad cardiovascular, sino que es una enfermedad que es un factor de riesgo para esto. Y también tener en cuenta que todo esto es importante a la hora de presentar una enfermedad cardiovascular. Entonces aquí hay un cuadrito que quizás de pronto es difícil de entender, pero como ustedes ven, hay un ítem que es la edad, otro el sexo, como les hablaba, se menciona el consumo de tabaco. Al lado izquierdo del cuadro van a ver que están las cifras de presión arterial, principalmente la presión arterial sistólica. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, vemos que hay dos valores, ¿cierto? Uno queda arribita y otro queda abajo. El que da arriba es la sistólica y el que nos da abajito es la diastólica. La sistólica es la contracción del corazón y la diástole es la relajación del corazón. Y otro factor muy importante que se tiene en esta clasificación es si la persona sufre de diabetes o no sufre de diabetes. Acorde a todo esto que nos dé a la evaluación del paciente, de la persona, hacemos el cálculo que nos arrojaría estos resultados, que son los mismos colores que estaban en la tabla. Entonces miren que en el color rojo nos da un riesgo muy alto, que es mayor a un 30%, en el color naranja un riesgo alto, que es entre el 20 y el 30%, un riesgo moderado de 10 al 20% y un riesgo bajo es menor al 10%. Pero tener en cuenta que en un riesgo bajo no significa que no haya como tal un riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Bueno, yo les iba a compartir este videito, dura 1 minutico y medio, listo. El primero, el dolor en el pecho o la presión precordial que los médicos llamamos angor. Este es un dolor que se presenta como una pata de elefante en el centro del pecho, que se puede ir hacia la mandíbula, se puede ir hacia el brazo izquierdo o hacia la espalda. Especialmente si se acompaña de náuseas, sudoración, mareo, el paciente inmediatamente tiene que consultar. El otro síntoma es la disnea, la falta de aire. Cuando aparece una falta de aire repentina, que obliga al paciente a detener la marcha, este también es un síntoma grave que puede implicar una enfermedad cardiovascular. El siguiente son las palpitaciones. Las palpitaciones son la actividad cardíaca que el paciente puede sentir y habitualmente se siente como golpeteos rápidos en el corazón. Aquellos que saben hacerlo pueden tomarse el pulso. Y si la frecuencia cardíaca es más de 100 por minuto o menos de 60 por minuto, ese es un síntoma clave para que el paciente deba consultar inmediatamente, ya que esto puede implicar alguna alteración cardíaca, especialmente alguna arritmia. Y el último síntoma, finalmente, son los mareos intensos o los desmayos, especialmente aquellos desmayos en donde hay un golpe en la cabeza. Esto implica habitualmente una enfermedad o cardiovascular o neurológica muy importante. Bueno, entonces como pudieron ver en el video, el médico hacía principalmente énfasis en las principales enfermedades cardiovasculares. Al principio él nos hablaba sobre los infartos. Los infartos tienen un gran índice en la población que tenga enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los síntomas principales que debemos identificar para acudir inmediatamente a un servicio de urgencias? Aquí les quiero aclarar, antes de mencionar los síntomas, que los médicos tenemos unos periodos de ventana en los infartos y en los accidentes cerebrovasculares.
Por ende, mientras más rápido se consulte, es mejor el pronóstico para el paciente. Entonces, en los síntomas de infarto tenemos principal síntoma, un dolor intenso en el pecho. Las personas refieren un dolor opresivo, aprieta, dicen, siento como si tuviera algo encima apretándome el pecho. Este dolor casi siempre se irradia a la mandíbula, al cuello o al brazo izquierdo. Además, se refieren sentir una sensación de dificultad para respirar. Pueden presentar sudoración, náuseas, incluso muchos pacientes llegan al vómito, mareo y pueden presentar desmayos. Si alguna persona, independiente de la edad, presenta uno de estos síntomas, hay que acudir inmediatamente al servicio de urgencias, por lo que les explicaba de los periodos de ventana. Listo. Bueno, ahora les voy a hablar de los síntomas del accidente cerebrovascular. Este sí que hay que correrle un poco más porque el accidente cerebrovascular es cuando hay un coágulo que se localiza en una de las arterias del cerebro. Pero también hay otro tipo de accidente cerebrovascular, ese se llama isquémico. El otro tipo es el hemorrágico, y es que en el cerebro hay una arteria que está sangrando. Estos que le voy a mencionar son los principales síntomas del isquémico, cuando está el coágulo localizado allá. Entonces, el paciente puede referir dolor de cabeza repentino, o sea, tú no tienes nunca dolor de cabeza y te da un dolor súbito, intenso, fuerte, que lo puedes describir como uno de los peores dolores de cabeza. Fuera de eso, la persona tiene entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna. Tienen dificultad para hablar, los médicos lo llamamos disartria. Entonces es como cuando las personas hablan, como decimos vulgarmente, lengua y sopas. Hablan enredados, no se les entiende, no articulan bien las palabras y les dificulta muchas veces entender lo que otros dicen. Hay problemas para ver en uno o en ambos ojos y problemas para caminar. Cuando nos mencionan problemas para caminar es que las personas presentan disminución de la fuerza muscular en uno de los dos lados, sea al lado derecho, sea al lado izquierdo, tanto del brazo como de la pierna, o muchas veces, según la localización del trombo, puede ser solamente del brazo, solamente de la pierna. Pero si una persona, tú le dices, levanta las dos manos y una de las manos se va y no se sostiene en la gravedad, inmediatamente por urgencias. Listo. Bueno, ahora las arritmias. Las arritmias son alteraciones en el ritmo cardíaco. Los pacientes se quejan de palpitaciones en el pecho o pueden sentir los latidos cardíacos acelerados, que son las mismas palpitaciones, o sienten que el corazón va demasiado lento. Además de eso, pueden sentir dolores en el pecho, falta de aliento, se sienten muchas veces como agotados y también a veces esas arritmias suceden sin que las personas lo perciban. Por eso es lo que yo les decía y les hacía énfasis en la importancia, acorde a la edad, de los exámenes rutinarios, así uno esté sin síntomas. Bueno, también tenemos la hipertensión arterial, como se las estuve mencionando. En la mayoría de los casos puede ser asintomática, las personas no sienten nada y van a una cita por cualquier otra causa y uno les encuentra la presión alta. Entonces, aquí, ¿cuáles son los síntomas que suele presentar? Las personas se quejan de dolores de cabeza, pueden presentar náuseas, vómitos, algunas veces confusión, alteraciones visuales y a veces hacen sangrados nasales. Entonces, ahora de que les hablé de las principales enfermedades cardiovasculares, ¿cómo las podemos prevenir? ¿Cómo puedo impactar en la vida de las personas o en mi propia vida para prevenir sufrir una de estas enfermedades? Primero, tener una alimentación saludable, baja en grasas, en carbohidratos, y no es restringirse, pero sí es tener una dieta adecuada y nada en exceso. Además, hacer actividad física regular, evitar el consumo de tabaco y sus derivados, el consumo de licor también hay que evitarlo, controlar la presión arterial en caso de que seamos pacientes hipertensos. Si somos hipertensos diagnosticados y pese a eso tenemos un mal control de la hipertensión pese a los medicamentos, la presión alta aumenta el riesgo de estas enfermedades cardiovasculares. Y en el caso de las personas diabéticas, un control adecuado de la diabetes para evitar también que aumente este riesgo cardiovascular.
La OMS da ciertas recomendaciones. Entonces, una de ellas es comer al menos 400 gramos o 5 porciones de frutas y verdura al día. Esto reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles. Y cuando hablamos de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética. Además, hay que disminuir el consumo de azúcar libre al menos un 10% de la ingesta calórica total. Y para obtener mejores beneficios realmente se recomienda al menos un 5%. Y tomar menos de 5 gramos de sal al día y que la sal sea yodada, porque a mayor consumo de sal aumenta la presión arterial. Entonces siempre se recomienda tratar de no abusar de la sal. Bueno, y aquí les traigo una frase que dice: prevenir, diagnosticar y controlar las enfermedades cardiovasculares por medio de cambios en los estilos de vida saludable reduce hasta un 80% las muertes. Entonces miren lo significativo que es tener todos estos parámetros, tener todas estas actividades que evitan el riesgo cardiovascular. Listo. Y muchísimas gracias. Dudas, preguntas, me cuentan porfa en el chat o me levantan la manito. Doctora, hay una persona en el chat, Valeria. Ok, denme un segundito. Sí, denme un momento que me está abriendo el chat. Bueno, a mí en este momento en el chat no me sale nada. Si alguien tiene una dudita, por favor, levanta la manito o escribe la pregunta en el chat. Corina, me habías dicho que Valeria en el chat, pero yo no veo, pues no me aparece, no me registra nada escrito en el chat, más que el último mensaje que habías puesto. Bueno, chicos, cuéntenme si hay dudas o no hay duditas para que terminemos con la charla. Bueno, en el chat les voy a mandar para que llenen la asistencia, por favor. Listo, en ese link ponen en el ítem de charla de riesgo cardiovascular y llenan el resto de sus daticos, por favor. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Más adelante estaremos dando el link para que puedan ver la grabación y también los beneficios de la IPS como egresados y también para las familias. Bueno, una feliz noche, que estén muy bien. Gracias, doctora. Feliz noche a todos.